Entonces, si a ti te gusta, entra a la carrera, ¿sí? Hay que trabajar duro, sí, pero en cualquier cosa que quieras sobresalir hay que trabajar duro, ¿sí? Entonces hay que trabajar duro, pero si es lo que a ti te gusta, vas a estar trabajando duro en algo que te gusta, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Sofía. El aspecto que más disfruto de investigación es la conexión entre las matemáticas y la física, o sea, esa descripción que tienes de los fenómenos físicos con un lenguaje de matemáticas, que puedes escribir algo con un lenguaje compacto y elegante de matemáticas y luego puedes ir a probarlo o al verlo en el experimento y comprobarlo. Esa parte es la que a mí me da más satisfacción. Claro. Bueno, una parte muy importante de la física, de hecho de toda la naturaleza, son las simetrías. Y las simetrías se describen precisamente con matemáticas, con teoría de grupos, con teoría de representaciones, ¿sí? Y estas propiedades matemáticas se pueden traducir en propiedades físicas, es lo que digo que me encanta, ¿sí? Y entonces mi trabajo, que consiste en imaginarme cosas que no vemos, como tú dices, que ni siquiera hemos descubierto, digamos, estamos en la frontera de lo desconocido, es usar esta guía de las matemáticas añadiendo simetrías. Bueno, si hubiera una simetría así y asado, o si hubiera más simetría de esta manera, o si estos estuvieran relacionados por una simetría, complementada con otros principios físicos. No es suficiente tener un principio de simetría. Esto nos ha ayudado, o sea, no es algo que se me haya ocurrido a mí, ojalá. Tiene ya más tiene muchos siglos así de estar funcionando bien y relaciona parámetros o procesos físicos que pensamos que no estaban relacionados, porque hay una relación de simetría entre ellos. Y si lo escribimos de una manera matemáticamente consistente, que no se viole ninguna ley de la física ni ningún principio matemático, entonces nos puede llevar a predicciones. Y es ahí donde digo que, ok, esto implica que debe haber este otro fenómeno, esta otra partícula, esta otra fuerza, esta relación entre estas que no vemos, que se puede probar experimentalmente. ¿Sí? Entonces, en mi trabajo en particular, además de, bueno, son varias cosas de las matemáticas, un principio fundamental es la idea de simetría. ¿Sí? Y la simetría está, todos la reconocemos. Todo lo que es a tu alrededor tiene cierta simetría, ¿no? Tienes un cuadro y tiene una cierta simetría que si lo rotas 90 grados va a quedarse invariante, quiere decir que se va a ver exactamente igual. Y si rotas un triángulo, por ejemplo, 4pi sobre 3, pues lo vas a ver igual, ¿sí? Esas son relaciones de simetría, ¿sí? Tú puedes ver algo, no sé, una escultura, la cara de una persona, ¿sí? Y todas tienen cierta simetría. Entonces esa simetría se refleja en la naturaleza y puede ser sencilla, como la de un triángulo, por ejemplo, o algo mucho más convoluto o complicado, ¿sí? Pero lo que decía, nuestro cerebro está hecho para reconocer estos patrones de simetría. Ahora, lo interesante ahí quizás es también que estas simetrías en la naturaleza normalmente no son precisamente exactas, están ligeramente rotas o muy rotas, ¿sí? Y ahí es donde entra una variedad de fenómenos muy interesantes. Y eso también, no sé, lo puedes ver, las caras de las personas no son perfectamente simétricas y dicen, no sé, los estudios que ese pequeño asimetría de las caras las hace más atractivas. Entonces, de alguna manera, es la simetría con la combinación de un poquito de rompimiento de esta simetría lo que hace la naturaleza muy interesante. Es igual en la física. Ok, bueno, pues más o menos lo que estoy haciendo. Me gustaría meterme en unos aspectos más matemáticos de algunas de las teorías que estoy haciendo y con una conexión con mecánica estadística, que no sé si lo voy a poder hacer o no, pero es lo que me gustaría, porque hay una conexión interesante ahí que no se ha dilucidado. Este es un problema un poco quizás difícil, así que no sería lo único que haría yo, porque si no, no es bueno ver todos los huevos en la misma canasta, si no sale es muy frustrante. Y por otro lado, también me gustaría entender un poco más de los procesos de astropartículas y de detección de materia oscura, por ejemplo, de cómo realmente lo que estamos detectando es desde el punto de vista teórico y cómo para aplicarlo a lo práctico realmente sí es lo que estamos viendo. Entonces ahí hay todavía un campo muy fértil porque como no sabemos lo que es y estamos más o menos adivinándole cómo hacerle, podría haber problemas interesantes, no solo en tratar de describir qué es, sino cómo lo vamos realmente a entender desde el punto de vista de detección, de cómo lo estamos haciendo, qué es lo que estamos viendo. Entonces, yo espero que Higgs es exóticos, o sea,
que no son exactamente los del modelo estándar. Sí, sí, eso yo trabajo en temas relacionados con modelos multi-Higgs. En el modelo estándar solamente hay un Higgs, un bosón escalar fundamental, pero hay muchas teorías que predicen más de uno, y como de las otras partículas tenemos mucha variedad, no hay razón para pensar que a lo mejor nada más sea un tipo de escalar. Salen en tantos lugares y son tan importantes, tanto en cosmología como en astrofísica, como en partículas elementales, que mi apuesta sería que va a haber más de un escalar en la naturaleza, ¿sí? No solamente el bosón de Higgs. A ver, quizás impulsaría dos áreas, que serían la de las astropartículas con nuevos métodos observacionales para, para partículas que nos llegan del cosmos, y nuevas tecnologías de aceleradores. O sea, no es solo mi idea, pero yo creo que si tuviéramos muchísimo dinero, poder hacer una tecnología, ya se está intentando, pero todavía falta mucho para cambiar de aceleradores, digamos, circulares a lineales o alguna otra tecnología, y nuevos observatorios de astropartículas. Eso por la parte experimental, que a mí no me tocaría, quizás, bueno, quién sabe. De la parte teórica, no sé, tener muchos talentos, promover con plazas, ¿no? Como se puede, con becas, muchos talentos, ¿sí? Es la otra cosa que la gente necesita. No solo son los recursos materiales, lo más importante son los recursos humanos, ¿sí? Y que la docencia frente a grupo es súper importante. Yo pienso que todas las personas en este mundo alguna vez tenían que dar algún poco de clases para que vean lo que significa realmente transmitir el conocimiento y mantener a la gente eh, alerta, y poder realmente transmitir ese conocimiento que está uno tratando de decir. Eso es súper importante. Y luego está la formación de recursos humanos como en tesis, ¿sí? En formación ya más directa. Son diferentes, y la segunda yo creo que todavía la encuentro más gratificante, porque es trabajar directamente con los estudiantes para irlos guiando, enseñándoles, entrenándolos, a la vez dejando que ellos hagan sus propias cosas. No pueden hacerles el trabajo, ¿no? Entonces ellos tienen que ir haciendo solo sus cosas y viendo cómo los van descubriendo, cómo van haciendo preguntas, cómo van haciendo que uno se cuestione cosas y vuelva a pensar todo lo que ya sabía. Yo creo que es fundamental para un académico, esa interacción con gente más joven o con gente que está aprendiendo. No tiene que ser mucho más joven, pero que tenga otra visión, otro punto de vista, ¿sí? Todas las personas ven las cosas ligeramente diferentes, y entonces en esta interacción con los estudiantes uno aprende a ver las cosas de manera un poco diferente, o a cuestionarse otras cosas, o cuando uno trata de explicar algo, de repente dice, mira, esto se puede explicar de otra manera, o esto lleva a esta. Entonces es absolutamente necesario colaborar con otras gentes. Y con los estudiantes, en general, tienen menos prejuicios, porque no están ya hechos a una idea de cómo tienen que ser las cosas, entonces sus mentes están más libres. Eso es muy importante. Bueno, el Higgs, sí, ese sí, eso es el Higgs. Son varios, de hecho, sí. Los tres que creo tuvieron implicaciones muy directas para mi trabajo fue, antes que nada, yo creo que el Higgs, porque sí estábamos prediciendo la masa del Higgs en algunos modelos, ya dije, con consideraciones. Y los dos que se dieron, no me acuerdo con qué años, pero haber descubierto cómo son las mezclas de neutrinos, por un lado, las oscilaciones de neutrinos, que también es un súper descubrimiento, y las mezclas a matriz CKM de quarks y leptones, y la violación de CP, ¿sí? Porque todos salen de desarrollos que fueron puramente teóricos, ¿sí? Y que después se confirmaron experimentalmente, y de consistencia matemática. En ese sentido es algo así que dicen, qué padre, o sea, sí salió de la cabeza de algunas gentes, no nada más de esos tres o de esos cinco, ¿sí? Sino de varias, pero y que después se pudieron ver corroboradas años después, y después todavía muchos más años después les dieron el Nobel. Pero eso sí es algo que sí, sí. Ok, mi propia experiencia es muy buena, porque a mí me gusta mucho, ¿sí? Entonces yo les diría, les voy a dar el mismo consejo que me dio mi padre, es trata de dedicarte a lo que te gusta, ¿sí? Si es que puedes, no todo el mundo tiene ese privilegio, pero si ustedes están ya en el bachillerato, muchos de ustedes pueden tener el privilegio de poder dedicarse a lo que les gusta. Y eso es súper importante, y además les van a pagar. Entonces, traten de entender qué es lo que, imaginarse a sí mismos en el futuro, qué les gustaría estar haciendo, ¿sí?
A mí me dijeron, "Bueno, ¿qué te gustaría estar haciendo?" Y dije, pues sí, sí, me gustaría estar haciendo matemáticas todo el día, sí, no me molestaría en lo más mínimo, ¿sí? O me gustaría estar en un laboratorio, o no, de plano, no me gustaría estar en una oficina, me gusta estar en la calle hablando con la gente. Bueno, entonces traten de imaginárselo, ¿sí? Y enfóquense más o menos en entender qué sería imaginarse en el futuro. Y si ya entras a la carrera, déjame darte otro consejo más. Los 4 primeros semestres, los 3 primeros semestres, generalmente son muy pesados porque cambias de una manera de trabajar y de estudiar de la prepa a una manera totalmente diferente a trabajar, estudiar, ser responsable y ser independiente en la universidad. Es muy gratificante porque te vuelves adulto y haces tus cosas y tú decides y tienes que hacer todo tú, pero vas a dar un salto como cuántico, así grande, bueno, como que son chiquitos, un saltote, ¿sí? Y de repente, una vez que tengas todas las bases matemáticas, vas a poder entender un montón de cosas de la física. Y esa es, yo creo que de la carrera esa fue la parte que me empezó a gustar más. La primera parte que tiene que aprender todas las bases matemáticas, y puede ser un poco árida y pesada, y tiene que tener mucha disciplina y pues aguante, ¿sí? Pero después, cuando tienes todas esas herramientas para poder entender los procesos físicos, los superconductores, las partículas, todo eso, de repente es así como si te quitaran un velo de enfrente, si empiezas a ver muchas más cosas, a ver relaciones, esto es muy, muy padre. Entonces, si te gusta, éntrale, sin pena, sin miedo, y vas a estar en la carrera y algún día quieres ir a platicar conmigo en persona, adelante, no hay problema, cuando ya podamos estar ahí físicamente y platicar con la gente. O sea, cuando pasas de la prepa a una universidad como la UNAM, que es, o sea, te tratan como adulto y es tu responsabilidad. El primer semestre te dan tu tira de materias, pero de ahí en fuera, el siguiente semestre tú eres responsable de buscar tus maestros, tus cursos, de ver los temarios, de checar todo. Entonces, puede ser duro para alguien que está acostumbrado a que lo vayan llevando de la mano. Por otro lado, también es una sensación de libertad, o sea, ya eres tú responsable de tus cosas. Para algunas gentes esto es eh, demasiado, ¿sí? A mí me gustó, sí era duro, pero sí me gustó. O sea, me gustó decir, bueno, pues sí, con este sí o no, no tener un horario raro, pero el que a mí me gustaba. Entonces, pero sí puede ser difícil, necesita que la gente asuma un grado de responsabilidad de sus propios asuntos. Y eventualmente eso es lo que necesitas para salir adelante, o sea, hacerte responsable de tus propias cosas. Así que eso es para cualquier, creo que para cualquier carrera y para cualquier eh, adelanto que quieras hacer en la vida, pues tienes que hacerte responsable. Este, también de que tú eres medio autodidacta, o sea, el maestro te va a poner las cosas ahí, te va a dejar tu tarea, tú eres responsable si la entregas o no, bueno, vas a tener, te van a decir cómo te van a calificar, pero es tu responsabilidad si lo haces y si luego dices, ay, no, maestro, es que yo no entregué, no sé qué, te dijeron, si no la entregabas tenías 0, tienes que asumir esa responsabilidad. Y eso puede ser duro, pero también es, pues te hace crecer, ¿no? Como persona, o sea, tienes que enfocarte en lo que quieres hacer. Entonces, eso es una parte que creo que es en todas las carreras de la UNAM, porque es una universidad que, pues por la estructura como está hecha, no te va a ir llevando la mano, es tu responsabilidad, pero está bien, o sea, eso a mí me parece muy bien. Después, de los cursos de matemáticas, como decíamos, el lenguaje de la física son las matemáticas. Lo que queremos describir es la naturaleza, que son los procesos físicos, pero con el lenguaje de matemáticas. Entonces no puedes escribir poemas en chino si no hablas chino. Entonces, lo primero que tienes que aprender es las bases del lenguaje, ¿sí? Para poder después hacer tu propia poesía. Entonces tienes que tener unas bases matemáticas fuertes, aunque seas experimental. Y esto quizás algunas gentes no lo entienden, ¿sí? No puedes diseñar un experimento hacia pues más o menos le mueves aquí, no, vas a tener que calcular exactamente cómo va a ser tu detector, tienes que calcular. Entonces, las bases de todo nuestro lenguaje, ya seamos muy teóricos o experimentales, van a ser las matemáticas. Obviamente no son las mismas matemáticas para una cosa y para otras, van a usar diferentes ramas de las matemáticas para diferentes cosas, pero todos tenemos que saber bien las matemáticas y mejor de las que obviamente estemos especializados. Unos van a tener que saber mucho mejor estadística y otros van a tener que saber mejor topología, pero todos tenemos que saber alguna rama de las matemáticas. La diferencia es que los matemáticos hacen matemáticas, están en este proceso de descubrir, inventar del que hablábamos, ¿sí? Y nosotros las tomamos, a veces en algunas ramas de la física se descubren o se inventan también algunas matemáticas, pero en general tomamos y las aplicamos. Y eso es también un poco un arte saber, ahorita ya está establecido muchas cosas de cómo se aplican, pero entender qué parte de las matemáticas nos sirve para describir.
Por lo general, los matemáticos obviamente saben mucho más matemáticas que los físicos, ¿sí? Excepto uno que otro físico muy, muy, muy brillante, pero obviamente van a los detalles mucho más finos y nosotros somos más cochinones, esa es la verdad, ¿sí? Las tomamos y ya, o sea, pues, nos tomamos los límites mucho más así, las derivadas las cambiamos, las parciales por las totales y cosas que los matemáticos les ponen los pelos de punta, pero sabemos que funciona, ¿sí? Entonces, pero para llegar a esto, pues hay los físicos matemáticos que hablan con los matemáticos, así como los que se hacen más fenomenología hablan como los experimentales. Y hay toda una cadena de transmisión de conocimiento desde los que son matemáticos puros, que hablan con los físicos matemáticos, que hablan con los físicos teóricos, que hablan con, así, hasta los que hacen, diseñan un experimento o los ingenieros que lo hacen, ¿sí? Entonces, no es que estén las cosas desconectadas, entonces vamos desde las personas que sean puras matemáticas puras, gente que son más matemáticos que físicos, pero que saben de las dos y que pueden hablar con ellos y, digamos, destilar el conocimiento que les sirve a las gentes que hacen más física, y así vamos a ir con una cadena hasta llegar a una aplicación muy práctica, ¿sí? Entonces es más o menos la idea. Ok, programación, obviamente, sí. Es una forma de matemáticas también, ¿sí? La otra es saber expresarse bien, porque finalmente lo que uno va a estar haciendo es transmitir conocimiento, ¿sí? Y si uno se le ocurre la cosa más fantástica y resolvió todo, pero no lo puede expresar o no lo puede transmitir, el trabajo se queda ahí, no se puede, no lo va a aprovechar nadie. Entonces, aprender a transmitir bien el conocimiento, a escribir bien en inglés y en español, porque ahorita el lenguaje de la ciencia es inglés, ni modo, así es. Y también a presentar, hay gente que tiene más talento para presentar, es casi como un teatro que otras, hay gente que lo puede hacer muy, muy bien, pero es importante aprender a hacerlo porque es como está transmitiendo uno sus resultados o el conocimiento. Y nosotros vivimos no solo de lo que nosotros hacemos, del conocimiento que nosotros producimos, que no puede ser todo el conocimiento, sino del conocimiento de otras personas y lo que nos pueden transmitir. Entonces, aprender bien el lenguaje, aprender bien a transmitir las ideas oralmente y por escrito es muy importante, ¿sí? Que a todos, chicos y chicas, piensen qué les gustaría hacer. Y si tienen el privilegio, como yo lo tuve, de poder dedicarse a lo que les gusta, piensen lo que les gusta y ánimo, no tengan miedo, ¿sí? Así como hay gente que lo trata de ser menos, también hay mucha gente que ayuda, ¿sí? Y ahora con todas las redes, ustedes no saben, pero esa es una ventaja enorme, ¿sí? Tener todo el internet, tener todas estas redes sociales que pueden ser malas, pero también pueden ser muy buenas, depende de cómo uno las use, van a tener también mucho apoyo, ¿sí? Hay mucha más apertura también en nuestra universidad porque podemos comunicarnos así, como estamos comunicándonos ahora, podemos mandar mails, antes era más difícil, ¿sí? Entonces aprovechen eso para enterarse, para que vayan pudiendo ver lo que hace. Y si no les gusta ser físicos, no importa, por lo menos entérense de lo que está pasando, porque estamos viviendo tiempos interesantes, ¿sí? Que no se les pase, que participen, aunque sea enterándose solamente, pero participen de estos tiempos interesantes que estamos viviendo.